Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando en este 1 de mayo, día a San José Obrero. La fecha del 1 de mayo, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, hay una jornada de luchas y reivindicaciones de la clase obrera, y por eso Pío XII instituye en este día consagrado a San José Obrero. ¿Y por qué? Porque quiso cristianizar una fiesta muy profana, proponiéndonos a San José como el carpintero de Nazaret, que será el modelo de todos los trabajadores. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día, qué bien hablar de los santos, de San José, hablar de esa santidad, de la justicia, pero también de la fe. Los santos, hablándolo en un término general, son el fruto de la gracia de Dios. Por eso son testimonios. Ellos, al ser testimonios, son signos de Dios. Y en los santos nos es dado ver al que no vemos, pero en el que creemos. Ellos son esa respuesta de libertad humana a la pura gracia de Dios. Por eso nos sirven y nos pueden servir de modelos, de estímulos en la vida. Por ello hay diferentes maneras de orar de parte de los santos. Podemos encontrar en cada uno de ellos una cualidad que nos ayudará a vivir esa espiritual y esa cercanía con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a la llamada de Dios? Y por ello la vida cristiana y nuestra vocación de cristiano puede encontrar uno o varios modelos en los incontables santos que hoy en día la Iglesia nos propone como ejemplos concretos, como esa realidad que ellos vivieron. San José, sin duda alguna, es uno de esos modelos, de esos ejemplos reconocidos y celebrados desde la antigüedad. En él, que es el Padre de Jesús, que es el esposo de la Virgen María, que es también el verdadero testigo de la fe, pues aunque no nos conta que muriese violentamente por defender su fe, conocemos que vivió toda su vida sacrificada al cumplimiento de la voluntad de Dios. Primero, por esa obediencia a Dios que acepta con gran responsabilidad el papel que no deseaba, ni que también que creía merecer. Y en el Evangelio nos habla de esta obediencia de San José, que dispuesto a
no interferir en el caso de la maternidad divina de la Virgen María, fue llamado por Dios para ser el esposo fiel y ser también el padre del niño. Esa misma obediencia que no tiene condiciones dirigirá todos sus pasos. Siempre en el Evangelio habla de San José poniendo de relieve la voluntad, donde él se asume a la voluntad de Dios. Acude a Belén, al igual que lleva al niño y a la madre a Egipto, o también el retornar a Nazaret. Bueno, y hablando de la santidad, consiste en obedecer a Dios antes que a los hombres. No le importa que tenga que vivir, por donde tenga que cruzar, siempre y cuando es responder a la voz de Dios, responder a la voluntad de Dios, por donde Dios quiere trazar su línea por encima de todas las cosas. Y ese es lo más importante y el principal mandamiento, donde José sabía de memoria, sabía lo que tenía que hacer, y así incluso lo va a entender el apóstol San Pablo, que también resume la vida de Jesús con estas palabras: se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a Jesús y lo sentó a su diestra. Pero, parafraseando a San Pablo, podríamos afirmar también que por esa exquisita obediencia, lo ha elegido a San José para ser el esposo de la Virgen María, y también para que fuese ese padre, para que cuidase a su propio hijo. De manera que todo cuanto hemos conocido de San José podría resumirse así: José confió en Dios, y Dios confió a San José, a su hijo y a su madre, esos que son los tesoros más preciosos sobre la tierra de Dios. Ahora, en cuanto a la justicia, esta santidad de San José, este saberse en su lugar, en el lugar al que fue llamado por Dios, se refleja también en el único adjetivo que le atribuye el Evangelio. Dice San Mateo que José era justo, pero justo respecto a Dios, en su total y entrega y absoluta disponibilidad. ¿Por qué? Por la fe. Era justo también con la esposa que tenía, era justo también con el hijo que se le había confiado, a aquellos a quienes atendió con esmero y defendió contra peligros y contratiempos. Justo aquel que, cumpliendo los deberes cívicos, acudiendo a empadronarse, pero también dando aquella atribución propia de la situación que le correspondía, también justo, me imagino yo también con los clientes del trabajo, con sus vecinos de Nazaret, justo, ni más ni menos, en aquel sitio, en el lugar que Dios le puso y que él acepta con toda su alma, con todo su ser. Pone el corazón a la misión que Dios le encomienda. El secreto, mis queridísimos hermanos y hermanas, a la santidad es la fe. La fe que todo ello lo hace con santidad, con justicia, y verlo también en esa actitud de fidelidad a la palabra de Dios que hasta en sueños le era dado percibir. Esa es la fe que nos recuerda y que nos recuerda también San Pablo, que nos recuerda también el Padre Abraham. Esa fe tan necesaria, esa fe
ese amor y confianza en Dios aprendida desde pequeño y que va a ir creciendo posteriormente al experimentar esa inmensa confianza que Dios le otorgaba al llamarle a ser cabeza de la Sagrada Familia, la fe. Y en esa fe, el amor y la confianza que se van multiplicando en el caminar del amor a Cristo Jesús y del amor también del mismo Jesús para San José. Nadie, si nosotros meditamos la persona de San José, cómo San José ha podido tener esa experiencia irrepetible del amor de Dios y del amor a Dios en Jesús, el Hijo de Dios, Hijo puesto al cuidado de San José. Nosotros al empezar hablábamos de los santos que son signos de Dios, que también son modelos para nosotros, y sin duda alguna San José es signo y camino para acercarnos a Jesús y a María, y es también el modelo para todos nosotros de fidelidad a las palabras de Dios. No hay muchos conocimientos y detalles de la vida que pudiéramos servirnos e ilustrarnos, pero lo más importante es saber que José no puso traba a la voluntad de Dios. Siempre hubo disponibilidad, obediencia, escucha a la voz de Dios. No hubo dificultades para atender la voz de Dios, para aceptar el plan de Dios. Jamás desobedeció. Y ese es el camino que lo hace ser santo, que es también el nuestro, camino de humildad, de obediencia, de fidelidad, de escucha, de amor. En este día de 1 de mayo, que es día también referido a los trabajadores, qué importante es cuando hay una gran responsabilidad en todos los sentidos, desde la realidad que me corresponde vivir. Y digo desde responsabilidad, porque muchos de nosotros tenemos responsabilidades que cumplir y asumir. En estas responsabilidades, hablando del trabajo, qué bien que cada uno ejerza con amor esa función de trabajador, aquel que es empleador y que no se jacta de su trabajo, aquel que no esclaviza a los trabajadores, a sus trabajadores, y también aquellos que en algún lugar teniendo un puesto lo sabe usar y no se vale de aquel puesto para pisotear la dignidad de aquel que está trabajando, de aquel que está colaborando. Es muy triste cuando tienes a un responsable encima tuyo y más aún no sabe aquel que si usted no está colaborando, este se queda solo. Y aún que pueda decir, es que yo te puedo reponer, te puedo correr. Sí, podés correrlo, pero ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está la dignidad del trabajador? ¿Dónde está la dignidad que tiene cada persona? Su dignidad. Y hablando de la dignidad, no solamente del jefe,
o del superior del trabajo o de aquella empresa y aquel lugar donde, sino también del empleado, de aquel que ha recibido un trabajo y que le están dando y que aún es desagradecido y poco comprende a su jefe, digamos así. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, hay una grande responsabilidad que cuando hay muchas cosas por atender, entonces se llena como de estrés. Entonces, pueda que alguno de los que están más abajo en escala no entienda al jefe, no comprenda aquello que está viviendo la otra persona por los tantos problemas a los que se tiene que enfrentar y que está afrontando. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, cuando aquella persona tiene una gran dificultad, tiene un gran problema y que puede ser o familiar y se va a desquitar con el trabajador, o bien tiene problemas con los trabajadores y se va a desquitar con la familia. O sea, la dignidad en todos los sentidos. Yo les invito a no tener miedo al compromiso, a aquello donde ustedes están trabajando, que lo vivan con amor y compasión. Si ustedes, si le han confiado ese trabajo, es porque ustedes pueden, es porque tienen capacidad. Y desde esa capacidad que tienen, poder seguir y salir adelante. También en este 1 de mayo, iniciando el mes mariano, el mes a la Virgen, qué bien se nos hace que en familia recemos el rosario, que en grupo recemos el rosario, que con tu comunidad reces el rosario. No olvides el amor a la Virgen. No te dejes llevar por cosas que no te ayudan en la vida espiritual. Toma el rosario. Que el rosario, cuando lo recitamos la Ave María, entonces es que estamos contemplando esos grandes misterios de nuestro Señor Jesucristo, de manera que reflexionamos sobre aquellos acontecimientos experimentados por Jesús, al igual que la Virgen María y en ellos San José. Que Cristo sea el centro de nuestro pensamiento, que nuestra voluntad sea siempre dirigida a Dios y que no se haga lo que yo quiera, sino lo que sea según la voluntad de Dios. Recitar el rosario o alguna oración a la Inmaculada Virgen María nos acrecentará más y más en la fe. Solidificará la familia, solidificará también a nuestros hermanos, a nuestro grupo de oración. Recemos en familia, recemos como familia de Dios. Que Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.